¿Alguna vez te han dicho que guardar un secreto es más importante que tu propia paz mental? ¿Que proteger la reputación de alguien más importa más que tu propia salud mental? ¿Que simplemente debes tragarte la verdad, sonreír y pretender que todo está bien porque eso es lo que hace la familia? Pues a mí sí me lo dijeron. Y déjame decirte algo. El día que finalmente me negué a guardar ese secreto fue el día en que perdí a toda mi familia. Pero también fue el día en que me encontré a mí misma. Esta es la historia de cómo me presionaron para que dejara la verdad por el bien de la unidad familiar, y cómo elegí sacarlos a ellos de mi vida en su lugar. Es una historia sobre traición, manipulación, valentía, y la dolorosa comprensión de que a veces las personas que se supone deben amarte incondicionalmente son las primeras en sacrificarte para proteger su propia comodidad. Comparto esto porque sé que no estoy sola. Sé que hay otros por ahí a quienes les han dicho que se callen, que se hagan pequeños, que desaparezcan su dolor para que todos los demás puedan seguir fingiendo. Y si ese eres tú, quiero que sepas que tu verdad importa. Tu voz importa. Tú importas. Así que acomódate, porque esta historia es larga, es dolorosa y es real. Y te prometo que al final entenderás por qué tomé la decisión que tomé, aunque me costó todo lo que pensaba que sabía sobre la familia. Te juro que cada palabra que vas a escuchar es verdad, y que si has pasado por algo similar, vas a sentir que alguien finalmente te entiende. Todo comenzó en lo que debería haber sido un martes común y corriente por la tarde. Recuerdo el momento exacto porque lo he repetido en mi mente 1000 veces, preguntándome si había alguna manera en que pudiera haberme preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Estaba en la casa de mis padres, ayudando a mi mamá a organizar unas cajas viejas en el ático. Ella me había pedido que fuera. Dijo que necesitaba ayuda para clasificar décadas de recuerdos acumulados, fotografías, documentos, todos los artefactos de una vida familiar que pensé que conocía de principio a fin. El ático estaba caliente y polvoriento, lleno de ese olor particular a papel viejo y cosas olvidadas que te hace cosquillas en la nariz y te hace estornudar cada 2 por 3. Estábamos riendo, de hecho riendo a carcajadas, mientras sacábamos fotos vergonzosas de mi infancia, recordando vacaciones familiares y días festivos que parecían tan perfectos en retrospectiva. Mi mamá estaba de buen humor, contando historias que había escuchado 100 veces antes, y yo estaba disfrutando este raro momento de conexión con ella, ese tipo de momento madre-hija que siempre había anhelado y que últimamente se habían vuelto menos frecuentes. Fue entonces cuando encontré la caja. No tenía etiqueta, solo una caja marrón simple metida en la esquina detrás de unas viejas decoraciones navideñas que probablemente llevaban años sin ver la luz del día. Algo en ella captó mi atención, quizás porque parecía deliberadamente escondida, metida donde nadie tropezaría casualmente con ella. La saqué, y el rostro de mi mamá cambió instantáneamente. El calor se drenó de su expresión, reemplazado por algo que nunca había visto antes en ella. Una mezcla de pánico, ira y miedo todo enrollado en uno. Me dijo que la devolviera, su voz cortante de una manera que me hizo congelar en el lugar. Pero ya era demasiado tarde. Mi curiosidad ya estaba despertada, y algún instinto me dijo que lo que fuera que había en esa caja era importante, muy importante. La abrí a pesar de sus protestas, y mis manos temblaban mientras apartaba la cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Dentro había documentos, cartas, fotografías y extractos bancarios que contaban una historia que nunca había escuchado antes. Una historia que destrozó todo lo que creía sobre mi familia. Los detalles son complicados, involucrando manipulación financiera, engaño deliberado y acciones que lastimaron a personas que me importaban profundamente, acciones tomadas por alguien a quien amaba y confiaba en lo más profundo de mi ser. Mientras leía esos papeles, mis manos comenzaron a temblar más violentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, como un tambor constante que ahogaba todo lo demás. Esto no era solo algún secreto familiar menor o momento vergonzoso del pasado de esos que todas las familias tienen y que se cuentan con risas en las reuniones. Esto era serio. Esto era algo que tenía consecuencias reales para personas reales, incluyéndome a mí. Mi mamá estaba hablando, sus palabras saliendo en un torrente desesperado, tratando de explicar, tratando de justificar, tratando de minimizar lo que estaba viendo con mis propios ojos. Seguía diciendo que no era lo que parecía, que yo no entendía el contexto completo, que era complicado, que estaba en el pasado y ya no importaba más. «Ay, mija, por favor, déjalo ahí», me decía con voz temblorosa, pero yo podía ver la verdad allí mismo en blanco y negro. Los documentos no mienten. Los números no mienten. Y mientras más trataba ella de explicarlo,
más claro se volvía que esto no era un malentendido o un error. Esto era una elección que se había hecho deliberadamente, repetidamente, durante años. Y todos lo sabían. Esa fue la parte que me golpeó más fuerte, como un puñetazo directo al estómago que me dejó sin aire. Esto no era solo el secreto de una persona. Esto era una conspiración familiar de silencio que había durado décadas. Mi padre lo sabía desde el principio. Mis hermanos lo sabían. Todos y cada uno de ellos. Los miembros de la familia extendida lo sabían. Mis tíos, mis primos mayores, hasta mi abuela antes de fallecer. Todos habían decidido colectivamente que esta verdad necesitaba permanecer enterrada, que proteger a la persona responsable era más importante que reconocer el daño que se había hecho a otros. Y yo había sido mantenida en la oscuridad, no porque era demasiado joven o porque querían protegerme del dolor, sino porque sabían que no estaría de acuerdo con esto. Sabían que tendría preguntas, objeciones, preocupaciones morales que no podrían responder sin admitir la verdad. Así que simplemente nunca me lo dijeron, dejándome vivir en feliz ignorancia mientras todos ellos compartían este terrible conocimiento, mientras todos ellos se miraban entre sí en las reuniones familiares con esa complicidad silenciosa que ahora entendía perfectamente. Me sentí como una idiota. Me sentí traicionada no solo por la persona que había cometido las acciones originales, sino por cada miembro de mi familia que había elegido el silencio sobre la honestidad, que me había mentido por omisión todos estos años. Salí de la casa de mis padres ese día en un estado de shock, la caja todavía en mis manos porque mi mamá en realidad había intentado físicamente quitármela y yo me había negado a soltarla. Hubo un momento de forcejeo, algo completamente surrealista, mi propia madre tratando de arrancarme esa caja de las manos, mientras yo me aferraba a ella como si fuera lo único real en un mundo que de repente se había vuelto completamente falso. Conduje a casa en completo silencio, mi mente acelerada, tratando de procesar lo que acababa de aprender y lo que significaba para todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, sobre quiénes eran realmente las personas que me habían criado. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, viendo las sombras moverse con los faros de los autos que pasaban por la calle, sintiendo como si los cimientos de toda mi vida acabaran de agrietarse de par en par. Cada recuerdo familiar que tenía ahora estaba teñido con esta nueva información, cada cena navideña, cada celebración, cada momento que había pensado que era genuino, ahora se sentía como una mentira elaborada. ¿Cuántas veces había estado sentada en esa mesa, riendo y compartiendo con personas que me ocultaban algo tan grande? ¿Cuántas veces me habían mirado a los ojos y mentido, no con palabras, sino con su silencio? A la mañana siguiente, comencé a hacer llamadas telefónicas. Llamé primero a mi hermano mayor, pensando que tal vez él podría ayudarme a darle sentido a esto, pensando que tal vez él no sabía el alcance completo de lo que había sucedido, que quizás también había sido engañado de alguna manera. Pero en el momento en que lo mencioné, su tono cambió completamente. Se puso a la defensiva inmediatamente, preguntándome cómo me había enterado, exigiendo saber qué había visto exactamente, cuánto sabía. Cuando le conté sobre la caja y lo que había en ella, hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio tan pesado que podía sentir su peso a través del teléfono. Entonces dijo algo que me heló hasta la médula de los huesos, algo que nunca olvidaré mientras viva. Dijo: necesitas olvidarte de esto. No es tu asunto. Es un asunto familiar. Y ya lo hemos manejado. ¿Manejado? No habían manejado nada en absoluto. Lo habían encubierto, enterrado, pretendido que nunca sucedió mientras personas reales lidiaban con consecuencias reales que nadie quería reconocer. Traté de explicarle esto. Traté de hacerle entender por qué esto importaba. ¿Por qué no podíamos simplemente ignorar algo tan serio? Algo que había afectado vidas de maneras profundas y duraderas. Pero me interrumpió, su voz dura y fría de una manera que nunca había escuchado antes, como si estuviera hablando con una extraña en lugar de con su hermana. No seas ingenua, me dijo con un tono condescendiente que me hizo sentir pequeña. Así funcionan las familias. Nos protegemos unos a otros. Y ahora mismo, tú estás amenazando con destrozar esta familia por algo que ya está hecho y no se puede cambiar. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Quieres ser la persona que destruyó a esta familia? Esa conversación estableció el patrón para lo que vendría después, como si hubiera abierto una compuerta que no podría volver a cerrar. Durante los días siguientes, me comuniqué con otros miembros de la familia, tratando de encontrar a alguien, cualquiera, que reconociera que lo que había sucedido estaba mal y necesitaba ser abordado, que al menos validara mis sentimientos y preocupaciones.
Pero en lugar de apoyo, encontré un muro de resistencia tan sólido como el concreto. Mi hermana menor lloró y me suplicó que no causara problemas, diciendo que nuestra familia finalmente estaba en paz y que yo estaba a punto de arruinar todo por ser terca. Mi padre se negó a discutirlo en absoluto, diciendo que el asunto estaba cerrado y que necesitaba respetar su decisión como cabeza de la familia, como si eso fuera argumento suficiente. Mis tíos y tías o fingieron que no sabían de qué estaba hablando, desviando la mirada y cambiando de tema torpemente, o me dieron lugares comunes vagos sobre el perdón y seguir adelante, sobre no revolver el pasado, sobre dejar que los muertos entierren a los muertos. Se sentía como si de repente me hubiera convertido en el enemigo, en el problema, en la alborotadora, simplemente porque había tropezado con una verdad que todos los demás habían acordado mantener oculta. Era como si hubiera roto alguna regla no escrita que todos conocían, excepto yo, y ahora estaba siendo castigada por mi ignorancia. La presión comenzó sutilmente al principio, como siempre comienzan estas cosas. Pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo estaba reaccionando exageradamente, o siendo demasiado sensible, sobre cómo siempre había sido la dramática de la familia. Preguntas sobre por qué no podía simplemente dejarlo ir, y enfocarme en lo positivo, en todas las cosas buenas que habíamos compartido como familia, recordatorios de todos los buenos momentos que habíamos tenido como familia, todo el amor y apoyo que había recibido a lo largo de los años, como si eso de alguna manera cancelara o excusara lo que había descubierto, como si la bondad pasada pudiera borrar la mentira presente. Intentaban hacerme sentir culpable por siquiera mencionarlo, por interrumpir la ilusión cuidadosamente mantenida de armonía familiar que aparentemente era más importante que la verdad misma. Mi mamá me llamaba varias veces al día, a veces llorando desconsoladamente, a veces enojada y gritando, alternando entre suplicarme que lo dejara y acusarme de intentar destruir a la familia. Decía que estaba siendo egoísta, que solo estaba pensando en mis propios sentimientos y no consideraba el panorama general, todas las personas que se verían afectadas si yo hacía un escándalo de esto. Me recordaba cada sacrificio que había hecho por mí, cada vez que me había apoyado, como si ahora le debiera mi silencio a cambio, como si el amor de una madre viniera con una factura que finalmente había llegado el momento de pagar. La manipulación era sutil pero constante, como agua goteando sobre una piedra, un goteo constante de presión emocional diseñada para desgastar mi determinación hasta que finalmente me rindiera y aceptara sus términos. Entonces llegó la reunión familiar, y Dios mío, debería haber sabido que era una trampa desde el momento en que mi padre la convocó. Él la exigió. Dijo que todos necesitábamos sentarnos y resolver esta situación, de una vez por todas, encontrar una manera de seguir adelante como familia. Debería haber sabido, pero parte de mí todavía tenía esperanza de que tal vez, en persona, con todos juntos, pudiéramos tener una conversación honesta sobre lo que había sucedido y cómo avanzar de manera saludable. Era tan ingenua, tan estúpidamente optimista. Entré a la sala de estar de mis padres para encontrar a todos ya allí, mis hermanos, mis tíos y tías, incluso algunos primos, todos dispuestos como un tribunal, como si estuviera siendo juzgada por algún crimen. La atmósfera era tensa y hostil desde el momento en que me senté. Podía sentir la electricidad negativa en el aire. Mi padre comenzó diciendo que esta reunión estaba sucediendo porque yo había descubierto alguna información familiar sensible y estaba teniendo problemas para entender la situación en su contexto adecuado. Ya desde el principio, el encuadre estaba completamente equivocado. No había malentendido nada en absoluto. Había entendido perfectamente, y ese era el problema, que finalmente alguien en la familia había visto la verdad claramente. Pero antes de que pudiera objetar, mi hermano intervino, esencialmente dando una presentación completa sobre por qué lo que había descubierto en realidad no era tan malo, explicando todas las razones y justificaciones y circunstancias que supuestamente lo hacían aceptable, o al menos comprensible. Habló sobre la lealtad familiar, sobre no juzgar a los demás, sobre la importancia de la unidad y mantener los asuntos privados en privado, sobre cómo todas las familias tienen secretos y esto no era diferente. Todos los demás asintieron, murmurando su acuerdo como un coro bien ensayado, ocasionalmente agregando sus propios pensamientos sobre cómo las familias necesitan mantenerse unidas en las buenas y en las malas, sobre cómo perdonar es divino, sobre cómo el pasado debe quedarse en el pasado. Me senté allí, sintiéndome cada vez más surreal, como si hubiera entrado en algún tipo de reunión de culto, donde todos habían acordado una realidad compartida, que no tenía nada que ver con la verdad real. Era aterrador ver cómo todos estaban tan perfectamente alineados en su mensaje, como si lo hubieran practicado, lo cual probablemente habían hecho.
Cuando finalmente fue mi turno de hablar, cuando finalmente me dieron permiso para abrir la boca después de más de una hora de escuchar sus justificaciones, traté de explicar con calma por qué lo que había sucedido estaba mal, por qué necesitaba ser reconocido y abordado, por qué no podíamos simplemente barrerlo bajo la alfombra y pretender que todo estaba bien. Hablé sobre responsabilidad, sobre integridad, sobre las personas que habían sido lastimadas por estas acciones y que merecían al menos un reconocimiento de ese daño. Hablé sobre valores, sobre lo que nos habían enseñado sobre el bien y el mal, sobre cómo esto contradecía todo lo que supuestamente representábamos como familia. Pero podía ver que no estaba llegando a ningún lado. No estaban escuchando para entender. Estaban escuchando para responder, para contrarrestar, para cerrar mi argumento y hacerme callar. Cada punto que hacía era inmediatamente refutado o minimizado. Cada emoción que expresaba era descartada como exageración o inmadurez. Fue entonces cuando mi madre jugó su carta de triunfo, el movimiento que sabía que yo no podría ignorar fácilmente. Se levantó dramáticamente, lágrimas corriendo por su rostro en ríos que parecían demasiado perfectamente cronometrados, y dijo que si yo continuaba persiguiendo esto, si no aceptaba dejarlo ir ahora mismo, en este preciso instante, la mataría. Literalmente la mataría. Dijo que el estrés era demasiado, que su salud no podía soportarlo, que yo la estaba poniendo en una tumba temprana con mi terquedad y egoísmo, que tendría su muerte en mi conciencia por el resto de mi vida. La habitación se quedó en silencio, un silencio tan pesado que podría haberlo cortado con un cuchillo. Todos me miraron como si fuera un monstruo, como si yo fuera la que estaba causando daño, como si yo fuera la villana en esta historia retorcida que habían construido. Mi hermana comenzó a llorar también, diciendo que no podía creer que le haría esto a nuestra madre, que la familia se suponía que era más importante que tener razón, que estaba destruyendo a la mujer que me había dado la vida. Mi padre solo me miró con fría decepción, moviendo la cabeza lentamente de lado a lado como si fuera un padre mirando a una hija que lo había defraudado profundamente. Y en ese momento, me di cuenta de algo crucial, algo que cambiaría todo para siempre. Esto no se trataba de verdad o justicia o hacer lo correcto. Esto se trataba de control. Esto se trataba de ellos manteniendo su narrativa cómoda, donde eran los buenos, donde sus elecciones estaban justificadas, donde nunca tenían que enfrentar consecuencias reales o verdades incómodas. Y yo estaba amenazando esa narrativa simplemente al negarme a pretender junto con ellos, simplemente al insistir en que la realidad importaba más que su comodidad. La reunión terminó con un ultimátum que me dejó sin aliento, sin opciones reales. Mi padre, hablando con su voz autoritaria de patriarca que había usado toda mi vida para cerrar discusiones y exigir obediencia, me dijo que tenía dos opciones. Podía aceptar nunca hablar de esto de nuevo, destruir los documentos que había encontrado, volver a ser la hija que no sabía nada de esto, y todos podríamos seguir adelante como familia como si nada hubiera pasado. O podía continuar por este camino, en cuyo caso estaría eligiendo separarme de la familia, y tendría que vivir con las consecuencias de esa elección por el resto de mi vida. Dejó muy claro que no había un término medio, ningún compromiso, ninguna opción donde pudiera mantener mi integridad y también mantener mis relaciones con ellos. Era todo o nada, silencio o exilio, sus términos, o ningún término en absoluto. Tú decides, dijo con una calma escalofriante, pero decide ahora, porque esta es la última vez que tendremos esta conversación. Salí de esa reunión sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago repetidamente, como si me hubieran dejado sin aire y sin esperanza. Conduje a casa en una niebla. Entré en mi casa, y simplemente me senté en mi auto en la entrada durante no sé cuánto tiempo, tal vez una hora, tal vez más, tratando de procesar lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo mi familia, las personas que se suponía que me amaban más que nadie en el mundo, podían pedirme esto. Podían exigir que traicionara todo lo que creía para hacerlos sentir cómodos. Los días que siguieron fueron algunos de los más oscuros de mi vida, momentos en los que honestamente no sabía si podría sobrevivir al dolor. Estaba destrozada por la duda y la culpa que me comía viva desde adentro. Tal vez tenían razón. Tal vez estaba siendo demasiado rígida, demasiado inflexible, demasiado enfocada en tener razón en lugar de preservar las relaciones que me habían definido toda mi vida. Tal vez la familia era más importante que los principios. Tal vez estaba tirando algo precioso por algo que de todos modos no podía cambiarse, algo que ya había sucedido y no podía deshacerse. La presión se intensificó como nunca antes, llegando desde todos los ángulos. Mi teléfono nunca dejó de sonar, vibrando constantemente con mensajes y llamadas.
Los mensajes de texto entraban a raudales de miembros de la familia, algunos suplicando con palabras dulces y nostálgicas, algunos amenazando con consecuencias vagas pero aterradoras, algunos probando diferentes tácticas de manipulación para ver cuál funcionaría. Lo intentaron todo, cada técnica en el manual de manipulación familiar. Intentaron hacerme sentir culpable hablando de todos los eventos familiares que me perdería, todos los cumpleaños y graduaciones y bodas, todas las relaciones que se dañarían, especialmente con mis sobrinos que no entenderían por qué la tía ya no venía a visitarlos, todo el dolor que causaría, especialmente a mi madre cuya salud supuestamente pendía de un hilo debido a mis acciones. Intentaron hacerme sentir asustada insinuando que si hacía público lo que sabía, podría haber consecuencias legales para mí, que podría ser acusada de difamación o de causar daño intencional, que podría terminar arruinando mi propia vida en este proceso. Intentaron hacerme sentir loca, insistiendo en que estaba exagerando las cosas, que estaba mentalmente inestable, que necesitaba terapia para lidiar con mis problemas en torno a esto, que mi reacción era evidencia de que algo andaba mal conmigo, no con ellos. Incluso intentaron el bombardeo de amor, con mi mamá de repente enviándome fotos antiguas de cuando era pequeña, reminiscencias sobre recuerdos felices, recordándome todo lo bueno de nuestra familia que estaría perdiendo, tratando de hacer que el dolor de la separación se sintiera más agudo que el dolor de traicionarme a mí misma. Pero a través de todo esto, algo dentro de mí estaba cambiando. Algo fundamental estaba desplazándose en mi comprensión de quién era yo y qué valía. Con cada intento de manipulación, con cada viaje de culpa, con cada amenaza velada o explícita, me estaba volviendo más clara sobre lo que realmente estaba sucediendo aquí. Esto no se trataba de proteger a la familia. Esto se trataba de proteger mentiras, de mantener fachadas, de priorizar la apariencia sobre la realidad. Esto no se trataba de amor. Esto se trataba de control, de mantenerme en línea, de asegurarse de que nunca cuestionara la narrativa oficial. Y estaba comenzando a darme cuenta de que la familia que pensaba que tenía, la familia amorosa, solidaria, unida en la que siempre había creído, nunca había existido realmente. Había sido una actuación, una ilusión cuidadosamente mantenida que requería que todos representaran su papel y nunca cuestionaran el guión que nos habían dado. Y el precio de admisión a esta familia era mi silencio, mi complicidad, mi voluntad de traicionar mis propios valores e ignorar mi propia conciencia. ¿Era ese un precio que estaba dispuesta a pagar? Durante semanas, iba y venía en mi mente como un péndulo, a veces convencida de que debía simplemente ceder y mantener la paz. Otras veces sintiéndome enojada y determinada a mantener mi posición sin importar el costo. Hablé con amigos fuera de la familia, personas que no tenían ningún interés personal en el resultado, y sus reacciones fueron reveladoras y validantes de maneras que no esperaba. Estaban horrorizados por lo que mi familia me estaba pidiendo que hiciera. No podían creer que mi familia exigiera que encubriera algo serio solo para evitar la incomodidad, solo para mantener las apariencias. Su perspectiva me ayudó a ver cuán anormal era realmente esta situación, cuán tóxica se había vuelto la dinámica familiar, cuánto había sido condicionada a lo largo de mi vida para priorizar la armonía familiar sobre todo lo demás, incluyendo mi propia integridad y bienestar mental. Comencé a leer sobre dinámicas familiares, sobre enmeshment, sobre sistemas familiares tóxicos, sobre el papel del chivo expiatorio, y tanto de ello resonó conmigo de maneras que no esperaba, como si finalmente alguien estuviera poniendo palabras a experiencias que había tenido pero nunca había podido nombrar. Comencé a ver patrones de toda mi infancia, momentos en que había sido sutilmente castigada por hacer demasiadas preguntas, por ser demasiado honesta, por no ir de acuerdo con la narrativa familiar. Siempre había sido la difícil, la que no encajaba del todo, la oveja negra, y ahora entendía por qué. Tenía una conciencia que encontraban inconveniente, una brújula moral que se negaba a recalibrarse para su comodidad. El punto de ruptura llegó aproximadamente 6 semanas después de encontrar esa caja, 6 semanas de tortura emocional constante. Mi familia organizó una gran reunión, una fiesta de cumpleaños para mi padre, y dejaron muy claro que se esperaba que asistiera y que esta sería mi oportunidad de mostrar que estaba eligiendo a la familia, eligiendo superar esta desagradable situación y volver al redil. El mensaje era obvio y nada sutil. Aparece, sonríe, pretende que todo está bien y te aceptaremos de vuelta. No aparezcas, y estarás tomando tu decisión final, cerrando la puerta para siempre. Pasé toda la semana previa a esa fiesta en agonía, cambiando de opinión múltiples veces al día, a veces dentro de la misma hora. Parte de mí desesperadamente quería simplemente ir, tomar el camino fácil,
Recuperar a mi familia incluso si eso significaba comprometerme a mí misma de maneras profundas y permanentes. Pero había otra parte de mí, una parte que estaba creciendo más fuerte cada día, que sabía que no podía hacerlo. No podía entrar a esa fiesta y pretender que todo estaba bien. No podía sonreír y abrazar a personas que me habían amenazado y manipulado y tratado de hacerme dudar de mi propia cordura. No podía traicionarme a mí misma de esa manera, incluso por las personas que amaba, incluso por la familia que siempre había atesorado, incluso por la posibilidad de volver a pertenecer a algo. La mañana de la fiesta, me desperté sabiendo lo que tenía que hacer, sintiendo una claridad que no había sentido en semanas. Mis manos temblaban mientras escribía el mensaje. Mis dedos apenas podían tocar las teclas correctamente. Lo envié al chat grupal familiar donde habían estado planeando la fiesta con tanto entusiasmo. Lo mantuve simple y claro, sin dramáticos ni acusaciones, solo la verdad desnuda. Dije que los amaba a todos, pero que no podía y no pretendería que todo estaba bien cuando no lo estaba. Dije que entendía que esto significaba que estaba eligiendo alejarme de la familia, pero que era una elección que ellos me habían obligado a tomar al exigir mi silencio como el precio de su amor, al hacer que mi pertenencia dependiera de mi disposición a mentir. Dije que esperaba que algún día entendieran, pero que tenía que hacer lo que sabía que era correcto, incluso si me costaba todo, incluso si me dejaba completamente sola. La respuesta fue inmediata y viciosa, más cruel de lo que jamás podría haber imaginado. Los mensajes inundaron mi teléfono como una avalancha, pero no me pedían que reconsiderara o trataban de entender mi posición o ofrecían algún tipo de compromiso. Estaban enojados, acusatorios, finales, definitivos. Mi hermano me llamó egoísta y dijo que estaba muerta para él, que nunca volvería a pronunciar mi nombre. Mi hermana dijo que había roto el corazón de mamá y que nunca me perdonaría, que yo era responsable de lo que le pasara a nuestra madre ahora. Mi padre envió un solo mensaje diciendo que ya no era bienvenida en su hogar y que nunca volviera a contactar a ninguno de ellos, que me había borrado como hija. Los miembros de la familia extendida se unieron en su ira contra mí, personas que había amado y confiado toda mi vida, todos unidos en su ataque, diciendo cosas tan crueles, tan personales, tan diseñadas para herirme en la forma más profunda posible, que finalmente tuve que silenciar el chat grupal porque no podía soportarlo más, porque cada mensaje era como un cuchillo en el corazón. Algunas de las cosas que dijeron fueron tan hirientes que todavía, años después, me duelen cuando las recuerdo. En el espacio de unas pocas horas, pasé de tener una familia grande, ruidosa, siempre presente, a no tener a nadie, a estar completamente sola en el mundo. El silencio era ensordecedor después de semanas de presión constante. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, bloqueada por la mayoría de mi familia en las redes sociales, cortada de las personas que habían sido el centro de mi mundo toda mi vida, y lloré más fuerte de lo que jamás había llorado antes, un llanto que venía desde lo más profundo de mi ser. Lloré con todo mi cuerpo, sollozos que me sacudían hasta los huesos. Me dolía el pecho físicamente del dolor. Estaba de luto. Estaba de luto por la familia que pensé que tenía, por las relaciones que había perdido, por el futuro que había imaginado con cenas familiares y días festivos, y ser tía de los hijos de mis hermanos y envejecer rodeada de las personas que se suponía debían amarme sin importar qué. Todo eso se había ido ahora, evaporado en cuestión de horas, y la pérdida era casi insoportable, un peso en mi pecho que hacía difícil respirar. Pero debajo del dolor, profundo debajo de todas esas lágrimas y ese sufrimiento, había algo más. Había una pequeña semilla de alivio que apenas me atrevía a reconocer, una pequeña voz dentro de mí que susurraba que tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto, que tal vez elegir la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la pertenencia, el respeto propio sobre el amor condicional, era lo más valiente que jamás había hecho en mi vida. Los meses que siguieron fueron increíblemente difíciles, cada día una lucha para encontrar un nuevo equilibrio. Tuve que reaprender cómo existir sin mi familia como una presencia constante en mi vida, sin esas llamadas diarias, sin esos planes de fin de semana, sin esa red de seguridad que siempre había dado por sentada. Los días festivos fueron especialmente duros, como si cada celebración fuera un recordatorio de lo que había perdido. Ese primer día de Acción de Gracias lo pasé sola con comida para llevar y Netflix, tratando de no pensar en la gran reunión familiar que estaba sucediendo sin mí, donde probablemente estaba siendo discutida y difamada, donde probablemente me habían convertido en el villano de la historia familiar. La Navidad fue aún peor porque siempre había amado la Navidad con mi familia,
y el vacío de esa primera Navidad sin ellos se sintió como una herida física que no sanaba. Luché contra la depresión que me envolvía como una manta pesada, contra la duda que me susurraba que había cometido un error terrible, contra momentos de intensa nostalgia de simplemente disculparme y volver, aunque supiera que no había hecho nada malo. Las situaciones sociales se volvieron incómodas porque la gente preguntaba sobre mi familia, y yo no sabía cómo explicarlo sin sentirme juzgada. ¿Digo la verdad y arriesgo ser juzgada como la persona que abandonó a su familia? ¿Miento y digo que estamos bien? ¿Doy una respuesta vaga sobre estar distanciada y lidio con las preguntas incómodas que siguen? Me sentía como si estuviera navegando constantemente por un campo minado de incomodidad potencial. Algunos amigos se alejaron, ya sea porque no sabían cómo manejar la situación o porque pensaban que estaba equivocada al cortar a mi familia, porque creían en ese mito cultural de que la familia lo es todo y que debes perdonar y olvidar sin importar qué. Perdí la cuenta de cuántas veces alguien me dijo que la vida es corta, que debería reconciliarme, que la familia es todo lo que tienes al final, completamente ignorando las razones por las que había tomado la decisión que tomé, completamente ignorando que algunas familias son tóxicas y que alejarse es a veces el acto más saludable de amor propio que puedes hacer. Pero lentamente, gradualmente, algo comenzó a cambiar dentro de mí, como una flor que lentamente se abre al sol después de un largo invierno. Comencé a construir una nueva vida, una vida que no estaba definida por obligaciones familiares y expectativas, y la necesidad constante de mantener una ilusión que nunca fue real. Entré en terapia, y mi terapeuta me ayudó a entender que lo que mi familia había hecho era una forma de abuso emocional, que exigir que alguien silencie su verdad y traicione sus valores es una forma de control y manipulación que no tiene nada que ver con el amor verdadero. Ella me ayudó a ver que el amor real no viene con condiciones imposibles, que la familia real no requiere que te hagas pequeña o silenciosa para mantener la paz. Comencé a establecer límites en otras áreas de mi vida también, dándome cuenta de que los patrones de complacer a la gente y evitar conflictos que había aprendido en mi familia habían infectado todas mis relaciones, haciéndome alguien que siempre decía que sí incluso cuando quería decir que no, alguien que siempre ponía las necesidades de los demás antes que las propias. Comencé a descubrir quién era realmente cuando no estaba constantemente actuando para la aprobación de mi familia, cuando no estaba constantemente preocupada por mantenerlos felices y cómodos. Hice nuevos amigos, personas que conocían mi historia y apoyaban mi elección, personas que entendían que a veces alejarse es la opción más saludable, personas que me validaban en lugar de cuestionarme constantemente. Me sumergí en pasatiempos e intereses que mi familia siempre había desalentado sutilmente porque no encajaban con su imagen de quién debía ser yo, descubriendo partes de mí misma que habían estado dormidas durante años. Viajé sola por primera vez en mi vida y descubrí que en realidad disfrutaba de mi propia compañía, que no necesitaba estar constantemente rodeada de personas para sentirme completa o valiosa. Comencé a hablar mi verdad más abiertamente, no solo sobre mi situación familiar, sino sobre todo en mi vida. Y fue aterrador y liberador al mismo tiempo, como saltar de un acantilado y descubrir que podías volar. Hubo retrocesos, por supuesto, porque la curación nunca es lineal. Días en que vería una foto de mi familia en las redes sociales, todos juntos y sonriendo como si yo nunca hubiera existido, y me destrozaría de nuevo, abriendo heridas que pensaba que estaban comenzando a sanar. Momentos en que algo bueno sucedería y mi primer instinto sería llamar a mi mamá, solo para recordar que no podía, que esa relación estaba muerta y enterrada. Veces en que dudaría de todo, preguntándome si había cometido un error terrible, si había tirado algo precioso por orgullo o terquedad, si debería haber encontrado una manera de comprometerme. Pero cada vez que trabajaba a través de esas dudas, volvía a la misma conclusión. Había hecho lo correcto. No lo fácil, no lo cómodo, sino lo correcto para mi salud mental, para mi integridad, para mi alma. Aproximadamente un año después de alejarme, algo interesante comenzó a suceder que no esperaba. Algunos miembros de la familia comenzaron a comunicarse, en silencio, en privado, generalmente tarde en la noche cuando el resto de la familia estaba dormida. Un primo aquí, una tía allá, diciendo que entendían por qué había hecho lo que hice, que siempre se habían sentido incómodos con la demanda de silencio de la familia, pero no habían tenido el coraje de decir nada en ese momento. Algunos de ellos se disculparon por cómo me habían tratado durante esa reunión familiar terrible. Algunos de ellos compartieron sus propias frustraciones con las dinámicas tóxicas de la familia, sus propias historias de ser presionados para conformarse, para callar, para pretender.
Estas conversaciones no llevaron a reconciliaciones completas porque la familia había dejado muy claro que cualquiera que mantuviera contacto conmigo estaba traicionándolos. Así que estos parientes tenían que elegir entre el sistema familiar más grande y tener una relación conmigo. La mayoría eligió a la familia, lo cual entendí aunque dolió, porque enfrentarse a todo un sistema familiar requiere un coraje que no todos tienen, y no los culpo por eso. Pero saber que algunos de ellos privadamente estaban de acuerdo conmigo, que no estaba loca ni equivocada, ayudó a sanar algo dentro de mí que había estado roto. Luego, aproximadamente 18 meses después del colapso inicial, escuché a través de uno de estos aliados secretos que se estaban formando grietas en el Frente Unido de la familia. Aparentemente, la persona en el centro de la situación original había hecho algo más, otra traición, otro engaño, y ahora otros en la familia estaban experimentando lo que yo había experimentado, la presión para permanecer en silencio, para encubrir, para pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Algunos de ellos estaban comenzando a cuestionar si el precio de la unidad familiar era demasiado alto, si mantener estas fachadas realmente valía la pena. No sentí ningún placer en esto, ninguna vindicación o satisfacción. Solo me sentí triste de que hubiera tomado más daño, más mentiras, más personas siendo lastimadas, para que alguien más comenzara a cuestionar el sistema. Y me pregunté cuántos de ellos realmente tendrían el coraje de hacer lo que yo hice, o si finalmente elegirían llevarse bien para poder llevarse bien, para mantener su lugar en la familia, incluso si eso significaba traicionarse a sí mismos. Mientras estoy sentada aquí ahora, más de 2 años después de encontrar esa caja en el ático que cambió todo, puedo decir honestamente que alejarme de mi familia fue una de las decisiones más difíciles y mejores que he tomado en mi vida. No voy a mentir y decir que estoy completamente en paz con ello, porque eso sería falso. Todavía hay momentos de dolor profundo, todavía días en que los extraño desesperadamente a pesar de todo, todavía veces en que cuestiono si tomé la decisión correcta o si debería haber encontrado otra manera. La pérdida de la familia es un tipo único de duelo porque es continuo, porque no es una pérdida definitiva como la muerte, sino una pérdida elegida que se siente diferente cada día. No están muertos, simplemente se han ido de mi vida por elección, la de ellos y la mía, y es extraño ver cómo continúan sus vidas sin mí, como si yo nunca hubiera existido, como si pudieran simplemente borrarme de la historia familiar. Los veo en redes sociales ocasionalmente, antes de recordar que debería dejar de mirar, y es un sentimiento extraño, como ser un fantasma observando la vida continuar después de que te has ido. Pero también sé que no podría haber vivido conmigo misma si hubiera tomado la otra decisión, si hubiera aceptado sus demandas, si hubiera enterrado esa verdad y pretendido que todo estaba bien, me habría comido viva desde adentro. Habría perdido pedazos de mi alma tratando de mantener su aprobación, habría sacrificado mi integridad en el altar de la armonía familiar, y eventualmente no habría quedado nada de la persona real que soy bajo todas esas capas de pretensión y conformidad. ¿Y de qué sirve tener una familia si tienes que sacrificar tu alma para ser parte de ella? He aprendido tanto a través de esta experiencia dolorosa, lecciones que nunca pensé que tendría que aprender. He aprendido que la familia se supone que es un lugar suave donde aterrizar, no una prisión que requiere que dejes tu integridad en la puerta. He aprendido que el amor sin respeto, sin la libertad de ser honesto, sin la seguridad de tener límites, realmente no es amor en absoluto. Es control disfrazado con el lenguaje del amor, manipulación envuelta en palabras dulces sobre la lealtad y el sacrificio. He aprendido que la sangre no hace automáticamente a alguien digno de un lugar en tu vida, que el ADN no le da a nadie el derecho de exigir tu silencio o tu complicidad en cosas que van contra tu conciencia. He aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de personas que te están lastimando, incluso si esas personas son tu familia, incluso si eso va contra todo lo que te enseñaron sobre la lealtad y la obligación. He aprendido que puedes sobrevivir la pérdida de tu familia de origen y construir una familia elegida, una familia de personas que te aman por quien eres realmente, que celebran tu verdad en lugar de intentar silenciarla, que apoyan tus límites en lugar de castigarte por tenerlos. He aprendido que este tipo de distanciamiento familiar es mucho más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, que hay miles, tal vez millones de personas que están lidiando silenciosamente con esta misma situación. Vivimos en una cultura que adora la idea de la familia, que trata los lazos de sangre como sagrados e inquebrantables, que hace que las personas se sientan culpables y avergonzadas por alejarse de miembros de la familia tóxicos.
Pero muchas personas están cortando silenciosamente lazos con padres o hermanos o familiares extendidos, porque permanecer en relación con ellos estaba destruyendo su salud mental, su autoestima, su sentido mismo de quiénes son. Necesitamos hablar de esto más abiertamente como sociedad. Necesitamos reconocer que no todas las familias son saludables, que no todos los padres merecen acceso a sus hijos adultos, que no todos los hermanos valen la pena mantener en tu vida. Necesitamos dejar de tratar el distanciamiento familiar como un fracaso o una tragedia y comenzar a reconocerlo como lo que a menudo es: un acto de autopreservación, un límite que protege a las personas del daño continuo, una elección valiente de priorizarse a sí mismo sobre la comodidad de otros. Si estás leyendo esto o viendo esto y estás en una situación donde tu familia te está presionando para que ignores tu verdad, para que guardes tus secretos, para que te hagas pequeño, para que ellos puedan permanecer cómodos, quiero que sepas algo muy importante. No estás loco. No estás exagerando. No estás equivocado al querer honestidad, responsabilidad y respeto en tus relaciones familiares. Tu verdad importa más de lo que te han hecho creer. Tus límites importan y son válidos incluso si tu familia no los respeta. Tú importas. Tu bienestar importa. Tu salud mental importa más que mantener las apariencias o proteger secretos familiares. Y si tu familia no puede o no quiere honrar eso, si continúan exigiéndote que te traiciones a ti mismo para su comodidad, está bien crear distancia. Está bien alejarte incluso cuando duele horriblemente. Está bien elegirte a ti mismo, incluso cuando se siente imposiblemente difícil, incluso cuando te cuesta relaciones que atesorabas, incluso cuando todos te dicen que estás equivocado. Porque al final del día, tienes que vivir contigo mismo. Tienes que mirarte en el espejo cada mañana y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Y si mantener tus relaciones familiares requiere que traiciones tus valores, que silencies tu voz, que finjas que lo malo es bueno, entonces esas relaciones te están costando demasiado, más de lo que cualquier relación debería costar nunca. No estoy diciendo que sea fácil, porque Dios sabe que no lo es en absoluto. El dolor es real y profundo. La pérdida es grave y te cambia para siempre. Y habrá días en que cuestionarás todo, y te preguntarás si tomaste la decisión correcta, si tal vez deberías haber encontrado una manera de compromiso que no viste en ese momento. Pero no puedes prenderte fuego para mantener calientes a otros. No puedes destruir tu propia integridad para proteger la reputación de otra persona. No puedes sacrificar tu salud mental y tu paz interior por el bien de una armonía familiar que de todos modos solo era una ilusión cuidadosamente mantenida. Así que esto es lo que quiero que hagas. Si estás pasando por algo similar, o si esta historia resonó contigo de alguna manera. Primero, quiero que comentes abajo y me cuentes sobre tu experiencia, sobre tu historia. ¿Alguna vez te han presionado para guardar un secreto familiar que iba contra tu conciencia? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu verdad y la comodidad de tu familia? ¿Has tomado la decisión de alejarte? ¿O todavía estás luchando con esa decisión imposible? ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios, porque sé que leer las experiencias de otras personas nos ayuda a sentirnos menos solos, nos ayuda a entender que no estamos locos, que nuestros sentimientos son válidos, que hay otros por ahí que entienden exactamente lo que estamos pasando. Tu historia importa, y hay personas aquí que te entenderán y te apoyarán sin juzgarte. Segundo, quiero que realmente te sientes con el mensaje de este video y entiendas cuán importante es, no solo para ti, sino para todos los que están luchando con dinámicas familiares tóxicas. Este no es solo mi historia personal. Esta es la historia de miles, tal vez millones de personas que han tenido que tomar decisiones imposibles, porque sus familias valoraban la comodidad sobre la verdad, las apariencias sobre la autenticidad, el control sobre el amor genuino. Entender esto, reconocer estos patrones en tu propia vida o en las vidas de personas que conoces, podría cambiar tu vida de maneras profundas. Podría darte permiso para establecer límites que has tenido miedo de establecer, para hablar verdades que has tenido miedo de hablar, para elegirte a ti mismo de maneras que te han enseñado que son egoístas pero que en realidad son esenciales para tu bienestar y supervivencia emocional. Tercero, si este video tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo sentir visto o validado o menos solo en tu lucha, por favor deja un like. Me ayuda a saber que este contenido es significativo para ti, que estas historias importan, y ayuda al algoritmo de YouTube a compartir este mensaje con otras personas que podrían necesitar escucharlo desesperadamente, que podrían estar sintiéndose tan solas como yo me sentí durante esos meses oscuros. Cuarto, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias como esta.
Historias reales de personas reales sobre las decisiones difíciles que tenemos que tomar, las relaciones complicadas que tenemos que navegar, las formas en que sobrevivimos e incluso prosperamos después de la pérdida, la traición y el dolor. Presiona ese botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un video, porque estoy comprometida a crear un espacio donde podamos hablar honestamente sobre estos temas difíciles que la sociedad a menudo prefiere ignorar, donde podamos apoyarnos mutuamente a través de los momentos más difíciles de la vida, donde podamos recordarnos unos a otros que no estamos solos en nuestras luchas y que hay fuerza en la comunidad. Este canal se trata de vivir a través de las cosas difíciles y salir del otro lado. No perfectos, pero más fuertes, más auténticos, más fieles a nosotros mismos. Y estoy tan agradecida de tenerte aquí conmigo en este viaje de sanación y descubrimiento. Recuerda, elegirte a ti mismo no es egoísta, es supervivencia. Establecer límites no es ser malo, es respetarte a ti mismo. Alejarte de la toxicidad no es un fracaso, es reconocer tu propio valor. A veces lo más valiente, lo más amoroso que puedes hacer es decir no. Negarte a seguir el juego. Soltar a las personas que exigen que sueltes tu verdad para mantener su comodidad. Me presionaron para que lo dejara por la familia, para que enterrara la verdad y fingiera que nada había pasado, y en lugar de eso lo saqué de mi vida. Tomé la decisión más difícil que jamás he tenido que tomar. Y todavía estoy aquí, todavía de pie, todavía sanando día a día, todavía aprendiendo cómo construir una vida que sea auténtica y verdadera para quien realmente soy. Tú también puedes hacer esto. Tienes más fuerza de la que crees. Tu verdad merece ser dicha. Tu voz merece ser escuchada. Y mereces estar rodeado de personas que te aman por quien realmente eres, no por quien pretenden que seas. Gracias por ver. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas valientes que se atreven a vivir auténticamente incluso cuando es difícil. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo nuestras verdades y apoyándonos mutuamente en este viaje loco que llamamos vida. Hasta pronto.